Muy bien, transformando nuestras vidas es el título del mensaje de esta noche. Y vamos a poner la lectura bíblica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 20 al 22. Dice así la palabra del Señor: en aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Y hoy quiero, mis amados, hablarles de los principios espirituales que transforman vidas. Y seguramente todos hemos escuchado que hay cambios para bien, que no hay mal que por bien no venga, etc. Pero como cristianos debemos comprender que Dios va más allá de solamente hacer cambios para bien. Dios obra cambios en la vida de las personas para transformar vidas. Y sabes, esa verdad se manifiesta claramente en la historia de Moisés. En el texto que hemos leído, para comenzar, podemos ver que Moisés, cuando fue adoptado, todos conocen la historia de Moisés, ¿no? Bien. Cuando Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Y esto significa que Moisés recibió una formación de príncipe de alto nivel. No era cualquiera, no era uno más. Preparado para gobernar, para dirigir. Es decir, que Moisés vivió con privilegios. Tuvo palacios, tuvo sirvientes, tenía comida de la realeza, lo mejor de lo mejor, y acceso a la cultura egipcia. Y verdaderamente Moisés vivía cómodamente, disfrutaba de una buena vida siendo un príncipe de Egipto. Él no tenía necesidad de nada. Qué bueno, ¿no? Estar así. Pero Dios hizo un cambio en la vida de Moisés, pues hizo que dejara todo, hizo que saliera de Egipto para llevarlo al desierto y que tuviera un encuentro que le transformaría la vida. Así lo dice Hechos 7, de 29 al 30. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Moisés estaba muy bien adaptado a Egipto, pero él era hebreo. Él no era egipcio. Y eso significa que Moisés tenía que adaptarse a la voluntad de Dios, no a la cultura, a la religión, a los valores egipcios. Para poder cumplir el propósito del Señor en su vida, tenía que adaptarse a la voluntad de Dios. Moisés había sido criado en el palacio del faraón, rodeado de privilegios, educación y cultura egipcia. ¿Estaba bien adaptado? Sí, lo estaba. Moisés conocía el idioma, Moisés conocía las costumbres, conocía los códigos de poder, pero esa adaptación externa no podía definir su esencia interna. ¿Por qué? Porque él era hebreo. Y eso no era solo una cuestión étnica, era una marca espiritual, una señal de pertenencia al pueblo del pacto, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, esta frase nos debe siempre recordar que la comodidad cultural no garantiza fidelidad espiritual. Moisés podía haber seguido disfrutando de su posición como príncipe en Egipto, pero eso habría significado traicionar su llamado.
Nos debe recordar nuestra verdadera adaptación, que es a la voluntad de Dios, no al sistema del mundo. Aunque Egipto ofrecía poder, Dios ofrecía propósito. Y ese propósito requería ruptura, requería renuncia y redescubrimiento de su verdadera identidad. Qué problema para Moisés, ¿verdad? Ahora, la identidad espiritual es más fuerte que la identidad social. Estuve hablando 2 domingos sobre esto, la autenticidad, la identidad en Cristo. La identidad espiritual es más fuerte que la identidad social. Moisés no era egipcio. Por más que viviera como uno, su corazón, su destino, su misión estaban ligados al pueblo de Dios. Y esta reflexión nos hace preguntarnos, ¿estamos adaptados a sistemas que nos ofrecen comodidad, pero nos alejan del propósito? Pues yo creo que sí. Hay veces que nos parecemos al Moisés de esta etapa. Nos hemos mimetizado con valores que no reflejan nuestra verdadera identidad en Cristo. Y sabes, esta pregunta es como un espejo que nos invita a mirar con honestidad el rostro que estamos mostrando al mundo. ¿Qué rostro está mostrando al mundo? Vivimos en una cultura que nos empuja a adaptarnos, nos empuja a encajar, a no desentonar. Y hay cristianos que se esmeran mucho por no desentonar con el mundo. Pero, ¿sabes? La fe en Cristo no es un disfraz. No es ese disfraz que se pone encima de los valores del mundo. Vivir en Cristo es una transformación radical desde adentro. Cuando te mimetizás con valores ajenos al reino de Dios, como puede ser el éxito sin servicio, la imagen sin integridad, la comodidad sin cruz, corres el riesgo de diluir tu luz y perder tu salinidad. Jesús dijo que vos y yo somos luz y somos sal en este mundo. Ahora, ¿qué significa mimetizarse? Y te lo respondo por si no lo sabes. Mimetizarse es adoptar formas, pensamientos y prioridades que no nacen del espíritu, sino del entorno. Es dejar que el molde del mundo nos dé forma, en lugar de ser transformados por la renovación de nuestra mente, como nos exhorta Pablo en el libro de los Romanos. Y quiero que tengas presente qué valores te desfiguran. Te desfigura el individualismo que ignora al prójimo. Hoy vivimos en un mundo individualista. La competencia que aplasta la compasión, la apariencia que reemplaza la autenticidad, la autosuficiencia que desprecia la dependencia de Dios, todo eso te deforma. ¿Y cuál debe ser tu verdadera identidad en Cristo? Eres un hijo amado. Eres embajador del reino. Eres portador de luz. Eres siervo con propósito. Y sabes, mi amada iglesia, tu identidad no se negocia ni se camufla. Se vive con valentía, se vive con humildad, se vive con coherencia. Esa es la verdadera identidad en Cristo Jesús que debes portar. Como líder, como creyente, como portador de un llamado, debes recordar que no fuiste llamado a encajar, sino a obedecer. Amén. Y esto nos permite comprender algunos principios espirituales muy importantes para nuestra vida. Y en primer lugar, estar tranquilo
y estar cómodo en una relación, en un empleo, en un estilo de vida, no significa que es ahí donde Dios te quiere tener. Si leemos Génesis 12:1, en el caso de Abraham, el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Y como Abraham posiblemente podés sentirte cómodo, tranquilo y hasta feliz en esa relación pecaminosa, pero no es ahí donde Dios te quiere tener. Dios no quería tener a Abraham en donde estaba en ese momento. Dios lo quería llevar a esa tierra que le iba a mostrar, sacarlo del confort, sacarlo de la relación parental. Es ahí donde Dios te quiere tener, a donde Él te quiere llevar. Y quizás estás tranquilo, estás cómodo, eres feliz, eres próspero en un empleo, en un negocio, que no te permite cumplir los propósitos de Dios en tu vida. O puede ser que te hayas alejado de los caminos de Dios y te sientes cómodo, cómoda, tranquilo, tranquila, viviendo un estilo de vida, de mundanalidad, de placeres que pueden ser pecaminosos o no, de vicios, de materialismo. Pero, ¿sabes, mi amado? Hoy Dios tiene otros planes para tu vida. Hoy Dios tiene otros planes para tu vida. Porque, como segundo punto, ¿sabes? Tu vida no debe estar adaptada primeramente a tus propios planes y proyectos y metas, que todos los tenemos, sino que debe ser y estar adaptada a la voluntad del Señor. En Isaías 55:8-9 Dios dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¡Wow! Hacer planes, tener proyectos, tener metas, no está mal. No está mal. Claro que no, pero debes someternos a la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 la Biblia dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Claro que Moisés podía haber estado adaptado a Egipto, acostumbrado a esa buena vida, a su estilo de vida, a su cultura, a sus planes, a sus proyectos, que seguramente los tenía. Pero no podía olvidar que era hebreo y que su vida tenía un propósito de Dios. Hechos 7:25 dice que Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. ¿Sabes? De la misma manera, a veces nosotros debemos recordar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Y por sobre lo que el mundo nos ofrezca, por sobre lo que el mundo opine o piense, debemos hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, aunque no se nos comprenda. Y este texto revela una tensión profunda entre el llamado personal y la percepción comunitaria. Moisés, movido por un sentido de justicia y quizás por una intuición del propósito que Dios iba a tener para él, pensó que los hebreos, el pueblo que estaba siendo esclavo en Egipto, entenderían que él era el instrumento de Dios para su liberación. Pero esto no sucedió así. La vocación divina no siempre es reconocida por los demás. Incluso cuando alguien actúa con convicción, los que lo rodean pueden no ver lo que Dios está haciendo. El pueblo no veía lo que Dios estaba comenzando a hacer con Moisés.
debemos entender que el tiempo de Dios es distinto al impulso humano. Moisés actuó antes de que Dios lo enviara oficialmente. Su celo era genuino, sí, claro que sí, pero el momento no era el adecuado. A veces nos pasa, ¿verdad? Que nos impulsamos a algo pensando que se va a entender o que va a dar resultado. Y es genuino, pero el momento no es el adecuado. Entiende, mi amado, que el rechazo inicial no invalida el llamado. Aunque los hebreos no lo comprendieron, Dios sí lo había elegido. Y este versículo puede ser muy útil para exhortar a quienes sienten un llamado. Quizás hoy vos estés en un proceso parecido y estás enfrentando incomprensión, estás enfrentando rechazo. Pues ten paciencia y espera en el Señor. Para Moisés el proceso de preparación continuaría en el desierto. Y este es el tercer punto. El tercer punto es que muchas veces Dios te saca de la comodidad y la tranquilidad y te lleva al desierto para que tengas un encuentro con Él, para que te transforme, para que transforme tu vida. Leemos Hechos 7 del 30 al 34. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Y Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Dios sacó a Moisés del palacio del faraón, de la comodidad, de la tranquilidad. ¿Para qué? Para llevarlo al desierto. Porque ahí en el desierto Moisés tendría un encuentro con Dios que le iba a transformar por completo la vida. Y vaya que la transformó. Si Dios ha hecho cambios inesperados en tu vida, yo no lo sé, pero quizás Dios ha hecho cambios inesperados en tu vida. Si Dios te ha llevado al desierto de la soledad, de la escasez, de la enfermedad, ¿qué debes hacer? ¿Sabes qué debes hacer? Te digo lo que debes hacer. Busca tu zarza ardiente. Es decir, busca el fuego de Dios. Busca su presencia. Busca su voluntad. Porque solamente por medio de un encuentro real con Dios vas a poder encontrar tu llamado, vas a poder encontrar tu propósito y su voluntad. ¿Sabes? Los cambios pueden mejorar tu vida, sí. Pero solo un encuentro con Dios puede transformarla para siempre. Los cambios son pasajeros. La transformación de Dios es eterna. Amén. Así sea. Para finalizar entonces en esta noche, la vida de Moisés nos enseña que no basta con vivir cómodos. No basta con tener buenos planes. No basta con adaptarnos al sistema del mundo. Dios te llama a algo más grande, mi amado, mi amada. Dios te llama a algo más grande. Dios te llama a vivir en su voluntad y ser transformado por su presencia. Así como Moisés tuvo que dejar el palacio y pasar al desierto para encontrarse con Dios, también vos hoy estás necesitando salir de tu comodidad y buscar tu zarza ardiente. Hoy Dios te recuerda, mi amada iglesia, que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y perfecta. No hay falla, no hay fisuras, y que solo en ella vas a descubrir tu verdadero propósito. Y entonces es cuando habrá una verdadera transformación. Amén.